Muy bien, familia, pues en esta mañana, no sé, ¿sabéis de lo que os voy a predicar? ¿Sí? Bien. No se ha puesto la imagen. ¿Se puede poner la imagen que teníamos por ahí? Cristian, Josué, ¿os podéis poner la imagen si está por ahí? Para que los hermanos tengan por lo menos un poquito ahí en mente. Quiero decir a los hermanos que nos ven vía YouTube, que tenemos unas cámaras aquí que no cogen todo el lugar de este templo, pero las cámaras, que hay puesto una imagen de la armadura del Señor aquí, que aunque las cámaras no lo retomen, ¿verdad? Pero está puesta aquí. Bien, cuando tengamos otro lugar que lo vamos a tener para la gloria del Señor, y tengamos ahí una cámara ahí de estas de televisión. Gloria a Dios, aleluya. El Señor es bueno con nosotros, amén, hermanos. Dile a tu hermano que tiene a tu lado: el Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno. El Señor es muy bueno. Y da alimento, como decía nuestra hermana esta mañana en la apertura, da alimento al alma hambrienta. Amén. ¿Tú tienes tu alma hambrienta de la palabra? Pues si estás hambrienta de la palabra, el Señor te va a dar en esta mañana el maná que viene del cielo para ti. Amén, hermanos. Bien, pues yo te invito a que abras la palabra, la Sagrada Escritura, por esa carta, esa epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, que tenemos ahí. Capítulo 6. Te invito a que estés ahí, Ahí vamos a seguir meditando en este segundo mensaje sobre la armadura de Dios, con el título de estas varias predicaciones: Iglesia, viste la armadura. Segunda parte: Iglesia, viste la armadura. Dice el verso 10, capítulo 6, epístola a los Efesios. Vamos a leer una vez más para que tengas ahí el texto. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda, ¿verdad?, la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, ¿verdad?, una vez más, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Una vez más, firmes. Estad pues firmes. Daros cuenta la importancia de estar firmes. Ya nosotros hemos predicado semanas atrás sobre la firmeza en Cristo. Yo creo que por algo nos dio el Señor esta palabra del Espíritu semanas atrás, hablando sobre la firmeza en Cristo, firmeza versus ignorancia, estar firme en Cristo, vestidos de Cristo, etcétera, etcétera, que hemos estado compartiendo en semanas atrás. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio,
por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén, hermanos. Bueno, quiero decirte que no sé si voy a acabar esta mañana este mensaje. Porque cuando empiezo a compartir esta carta, me gustaría compartir esta carta, hermano, en alguna ocasión, pero cuando empiezo a compartir este texto es tan rico, nos habla con tanta profundidad, tiene tanta enseñanza, hermano, que nos quedamos maravillados de los tesoros que se empiezan a salir, las perlas que salen de este tesoro, que es este pasaje, y en concreto esta carta a los Efesios. Como sabéis, hermano, decía la semana pasada, para poneros un poquito in situ, ilustraros un poco y comenzar lo que nos queda en esta segunda predicación de esta semana. La epístola a los Efesios, Pablo habla de una manera concreta, de una manera muy espiritual a la iglesia. En los 3 primeros capítulos va a hablar, como sabéis, de las bendiciones que tenemos en Cristo, del estar en Cristo, de lo que es el Evangelio en nosotros, del amor a Cristo, de esa situación que tenemos nosotros en los lugares espirituales junto con Cristo. Va a hablar en esos 3 primeros capítulos de esa perspectiva espiritual, de lo que es el creyente en Cristo. Y los otros 3 va a hablar de lo que tiene que manifestar el creyente que está en Cristo. Los otros 3 capítulos va a hablar claramente Pablo sobre la vida del creyente, sobre las características del creyente, sobre una vida en el Espíritu, unidos por un mismo Espíritu, dejando las cosas que no convienen a santos, dejando todo aquello que no le agrada al Señor, teniendo una vida en santidad. El Señor nos habla de una manera concreta del Espíritu, de una vida sostenida, vivificada por el poder del Espíritu Santo. Nos habla de una vida en santidad, le habla a la familia, le habla al matrimonio, le habla a los padres, le habla a los hijos, capítulo 5, 6, es decir, empieza a hablar ahí de las características de la iglesia, la oración en la iglesia, la vida en la iglesia, es decir, empieza a hablar sobre la disciplina, la oración, es decir, una serie de enseñanzas. Llega a este capítulo 6 de una manera tremenda, sabiendo que la iglesia, que aquellos que estamos en Cristo, vamos a tener una lucha tremenda, vamos a tener una guerra espiritual tremenda. Yo no sé si tú te habrás dado cuenta, por eso digo que a lo mejor hablamos, ¿no?, en otra ocasión, pero yo no sé si tú te habrás dado cuenta, sencillamente un dato, ¿no? Ya no en las tentaciones, en cosas que son muy evidentes, sino sencillamente, yo no sé si a ti te habrá pasado alguna vez o no, pero que estás tú en oración y cuando te das cuenta estás pensando en otra cosa. ¿Te ha pasado alguna vez? Seguro. Y estás cantando al Señor y tú dices, bueno, ¿cómo que estoy cantando al Señor y estoy pensando en el arroz que dejé, y en el coche, y que no le puse gasolina al coche, que no sé, estás pensando, incluso pensamientos, te voy a decir, vamos a ser realistas, incluso pensamientos deshonestos que vienen a tu mente en un momento de oración. Tú dices, Señor, estoy orando, ¿cómo que estoy pensando en esto que no es de tu agrado? Daros cuenta, hermano, la lucha que nosotros tenemos. Cuando tú te pones a leer la palabra y tú dices, me canso, y coges la revista del corazón, coges lectura y te pasa media hora, 1 hora y viendo la lectura del corazón. Hay gente que se entretienen hasta leyendo los prospectos de medicina. Yo conozco a algunos y algunas que leen los prospectos de medicina y se llevan 2 horas leyendo los prospectos de medicina. Sí, les gusta, es bueno, informarte y demás, pero y se lo llevan a ciertos sitios para estar tranquilos, en fin. No sé si tú has entrado alguna vez en algún cuarto de baño y has visto allí un montón de revistas, un montón de prospectos.
Pero tomas la Biblia, tomas la palabra y 5 minutos. A los 5 minutos dice, me canso, me aburro. Daros cuenta, hermano, hermana, la lucha que nosotros tenemos. Amén, amén, amén. Cuando estás enfermo, cuando le ha pasado algo a un hijo tuyo, a una hija tuya, cuando te has quedado sin trabajo, cuando no tienes vivienda, cuando no te alcanza para pagar, no para comer, sino para pagar lo esencial, cuando te enteras de alguna noticia que tambalea tu vida. Es decir, por eso el Señor le va a decir a su iglesia, oye, estar firmes porque viene el día malo, viene el día de la tribulación, como dice el texto, viene el día en el cual tú vas a tener que clamar al cielo, y porque te va a venir una angustia a tu vida de tal manera que, como no estés afirmado, como no estés firme, como no estés con la armadura que yo te proveo, lo vas a pasar muy mal. Lo vas a pasar muy mal. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no tenemos lucha contra lo que vemos, sino contra lo que no vemos. Y lo que no vemos es poderoso, muy poderoso. Y ese es el diablo. Ojo, él es muy poderoso, pero con nosotros está el Todopoderoso. Pero para eso tú tienes que estar firme y con la armadura puesta. Lo dije la semana pasada, y no, bueno, yo hoy me pongo la armadura y me la voy a poner hoy. Eso quiere decir que quizás ayer no la tuviste puesta, o quizás mañana no te la va a poner. No, la armadura es algo que va contigo. Son las armas que Dios te ha dado para que tú, en tu vida diaria, cotidiana, normal, sencilla, vivas como ese soldado, soldada, militar, hombre, mujer, hija, hijo de Dios, y viva desde una perspectiva firme, peleando la buena batalla. Porque el diablo va a venir y te va a tocar, y va a tocar tu casa, y va a tocar tu economía, y va a tocar a tu pareja, y va a tocar a tus hijos, y va a tocar tu familia, va a tocar a tu hogar. No crea que estamos exentos, el diablo viene, porque el diablo no quiere tu bien. El diablo es padre de mentira y se disfraza como ángel de luz, pero él es Satanás, el diablo desde la antigüedad, la serpiente antigua que viene a devorar todo lo que es de Dios, porque él no quiere nada de Dios y está en contra de todo lo que huele a Dios. Por lo tanto, si tú militas, ya lo decía Pablo a Timoteo, si militas como soldado en la milicia, en la iglesia, como ejército, no te enredes en cosas que no convienen, sino estás firme con la armadura puesta, combatiendo la batalla espiritual que tú y yo tenemos. Amén. Amén. Tenemos que tener presente, querido hermano, querida hermana, querida iglesia, de que la lucha es cruenta, es contra Satanás y sus demonios. Hay atributos que evidentemente el diablo no tiene. Por ejemplo, el de la omnipresencia. El diablo no es omnipresente, no está en todo lugar, no. Dios sí está en todo lugar, Él no está en todo lugar. Pero Él tiene miles de ángeles caídos que colaboran con Él. Miles de demonios que colaboran con Él. Por eso Él puede llegar. Y puede llegar a tu vida, y puede llegar a mi vida, y puede llegar allí, y puede llegar, porque Él tiene miles de demonios que colaboran con Él. Por eso, querido hermano, querida hermana,
Son momentos difíciles, complicados, que la Iglesia estamos viviendo, y que cada vez que se acerca ese gran día del Señor y que todo, como dice el texto, que todo se acabe, contra más se acerca ese día, más cuidado, más perseverancia y más firmeza tenemos que tener tú y yo en el nombre poderoso de Jesús. No hay otra manera de que tú resistas la batalla y que tú te mantengas firme en esta guerra espiritual contra Satanás y sus demonios, si no te pones y te vistes la armadura de Dios. Amén. ¿Hasta aquí bien? Amén. Hermanos, hermanas, la semana pasada hablábamos sobre 3 de esas armas, ¿verdad?, que, bueno, pues que componen esta armadura de ese soldado romano, ¿verdad? Hablábamos de ceñirse el cinto, los lomos, con el cinturón de la verdad, con el cinto de la verdad. Y es algo que veis al soldado, que es lo primero que se debe de poner para que las ropas, y él pueda estar cómodo y él pueda andar y moverse con habilidad, se ceñía un cinturón para ceñirse las ropas y ponérsela un poco más corta para que no le impidiera correr, porque en aquellos tiempos se vestía con túnica, por lo tanto se ceñían los lomos con un cinto y se encogían un poco las ropas para que las rodillas estuvieran sueltas y pudiera correr el soldado. Por lo tanto te ves al soldado con ese cinto de la verdad, andando en la verdad. Decíamos que el cristiano no puede andar en la mentira. El cristiano no puede andar en la mentira. El cristiano tiene que andar en la verdad. Y no es que, bueno, es que esto no importa, sí importa. No es que eso de la mentiriquilla, no, eso es pecado. No hay mentiras piadosas. Es mentira, la mentira es mentira. Ni grande ni pequeña, la mentira es mentira. Por lo tanto, el soldado, el hombre, la mujer de Dios, aquel que es creyente de verdad, nacido de nuevo, no sencillamente simpatizante y que va de vez en cuando un día a alguna iglesia, sino que eres creyente, que eres nacido de Dios en el Espíritu y que realmente tienes un compromiso con el Señor, debemos de tener claro que hemos conocido la verdad. Y cuando hemos conocido la verdad, dice que hemos sido libres. Amén. La verdad nos hace libres. ¿Pero libre de qué? Para hacer lo que te da la gana. Muchas veces, soy libre, pero libre. No confundas la libertad con el libertinaje. Eres libre del pecado, del asedio, de las cadenas y del reinar del pecado sobre tu vida. Ahora reina el Espíritu Santo. Pero hermanos, también hablábamos de esa coraza de justicia que guarda los órganos vitales, el corazón, pulmones, riñones, ¿verdad? Que guarda la coraza de justicia. Estamos justificados en Cristo, hablábamos de aquello, justificados en Cristo, justificación, pero también la justicia, debemos de ser justos, hombres y mujeres justos, declarando la verdad, declarando la justicia, y reprendiendo toda injusticia a los débiles, a los pobres, a los hambrientos, a los que tienen necesidad. Es decir, andar con justicia, guardarnos el corazón de toda injusticia, guardar nuestros órganos vitales de todo aquello que va a perjudicarnos. Y decíamos algo curioso, dato que te daba un dato, esta coraza no es una coraza entera, total, al tronco de la persona, del soldado, sino que por detrás la espalda solamente tenía correas. La coraza estaba delante. Por lo tanto, la espalda estaba descubierta. No le dé la espalda al diablo. Como le dé la espalda al diablo, te va a apuñalar por la espalda. No le dé la espalda al diablo, porque te va a apuñalar por la espalda. Porque él es un traidor. Asesino, mentiroso desde el principio, y él te va a apuñalar por la espalda. No le des la espalda al diablo. No, esto no importa, esto sí importa. Cuidado, sí importa. No, es que mi hija se molesta, no importa que se moleste,
pero no le des lugar al diablo. Mejor que se moleste tu hija o tu hijo, que el diablo te dé una puñalada trapera. Lo que es de Dios, y lo que no es de Dios, no es de Dios. No dejes entrar en tu casa ni esto, porque como lo dejes entrar, vas a pagar la factura. Quizás algunos lo podamos decir por experiencia. Vas a pagar la factura. Hablábamos del calzado, del apresto, del Evangelio de la paz. Un calzado que sabéis que los romanos tenían tachonado con unos clavos, que le daba agarre en el terreno, donde podía moverse con facilidad, donde podía entrar en guerra, en batalla, defenderse, atacar, para él poder pelear esta buena batalla, y vencer al enemigo. Tenía unas sandalias amarradas con cuero, pero la suela era tachonada. Dice que Julio César, de las batallas más grandes, también Alejandro el Magno, dice que también fueron ganadas sus poderosas batallas gracias a este calzado que calzaban los romanos, con unas tachuelas de hierro que se ponían debajo para crear estabilidad y poder pelear con toda estabilidad. El Evangelio de la paz, lo que a nosotros nos da estabilidad, lo que a nosotros nos anima y nos alienta, es a predicar el Evangelio. Lo que nos habla del calzado es que tenemos que tener claro de que el calzado te hacía mantenerte firme, para hacer algo que todos tenemos que hacer, y es predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Aleluya. Calzado los pies con el apresto de la paz. Amén. ¿Has predicado el Evangelio esta semana? Quiero decirte una cosa, esa es la labor que nosotros tenemos. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Esa es la labor que tú y yo tenemos. Si el Señor, quiero decirte algo, el Señor no te ha salvado solamente para llevarte al cielo, no. El Señor te ha salvado y te ha dejado aquí. Escúchame bien, te ha dejado aquí, y si todavía estás aquí, es para que des testimonio de Él. No es para que tú vayas diciendo: yo tengo al Señor, ya estoy salva, yo me vi con Él al cielo, y no es para eso. Es para que tú hables de aquel que trae salvación al mundo. Amén. Y si tú y yo no predicamos el Evangelio, no estamos haciendo la obra y no estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Día que pasa sin predicar el Evangelio, de verdad, antes de acostarte, di: Señor, perdóname porque no he cumplido el propósito para el cual tú hoy me has llamado. Porque seguro que te has encontrado con alguien que le has podido decir: el Señor te ama. El Señor te ama. Y te digo una cosa, hay personas que ya el Espíritu Santo tiene preparadas, deseando oír y escuchar: el Señor me ama. Quiero decirte que no dejemos de cumplir esta labor como soldados, de predicar el Evangelio, de calzarnos el Evangelio del apresto de la paz. Amén, hermanos. ¿Hasta ahí? Bien. Bueno, pues nos quedan, te voy a hablar de las otras tres armas que entran en esta armadura. Te he hablado del ciño, de la verdad, del cinto, ceñido los lomos con la verdad. Te he hablado, ¿verdad?, de esa coraza, y te he hablado del Evangelio del apresto de la paz, pero la palabra nos habla de otros tres. Nos habla del escudo, del yelmo, ¿verdad?, y nos habla de la espada, que te quiero hablar en esta mañana en el nombre de Jesús. Dice ahí el texto, ¿verdad?, el escudo, calzado los pies, sobre todo tomad, verso
10:16, el escudo de la fe, para apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo del soldado romano prácticamente le cubría casi todo el cuerpo. Dicen los conocidos estudiosos de estos temas históricos que el escudo era como una puerta pequeña. No era un escudo redondo, sino era como una especie de puerta ovalada. Podía medir 1,20 m aproximadamente, 1,20 m, y de ancho pues sobre 70 a 80 centímetros, 75 centímetros aproximadamente. Y estaba por la parte de fuera cubierto con un cuero duro, prácticamente impenetrable. Lo forraban así, ¿sabéis para qué? Para que cuando la flecha de fuego del enemigo, encendida en brea, ¡fa!, y lanzaban la flecha, ponían los escudos, y cuando daba en ese cuero, se caían al suelo y la flecha se apagaba. Se le embotaba la punta, se le ponía la punta a Roma, se le quitaba la punta, y por lo tanto caían al suelo y las flechas se apagaban. El escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. La fe, querido hermano y hermana, es un arma poderosa, un arma de defensa y de protección para el creyente. Y es un requerimiento para todos los que son cristianos. Hay versos que conocéis, sin duda, que nos motivan a tener fe, ¿verdad? Ese texto que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener fe en aquel que vino a este mundo, y vino sencillamente porque ama al mundo y ama a los seres humanos, y Él ve la condición y el estado del ser humano, un estado de perdición. Pero Dios ama tanto al mundo que, aun siendo Dios, dice que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fe en aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó por nosotros. Y eso es algo histórico. La historia se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Tú vas a cualquier enciclopedia y cuando lees la historia, lees antes de Cristo y después de Cristo. La historia está dividida por la cruz del Calvario. Fe en aquel que vino, y que vino, como dice ya y se recoge en ese texto, cuando Zaqueo, entrando por la ciudad de Jericó, Zaqueo, baja, he de morar en tu casa, porque he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se ha perdido es la raza humana. Lo que se ha perdido es el hombre, es la mujer, en la condición. Estamos caídos de una manera miserable. El mundo necesita de Dios. Fe en ese Creador todopoderoso, en aquel que dijo y se hizo, en aquel que dirá y se hará para la gloria de su nombre. Fe en el Hijo de Dios, fe en aquel que dice que con un poco de fe, aquel que ora dice que puede mover montañas. Fe en aquel que cuando tú y yo oramos y lo vemos y lo hemos visto y lo seguiremos viendo, fe que cuando oramos, aquel que vive y reina por medio de la oración, trae sanidad a las vidas. Amén. Tenemos fe en aquel que tú y yo hemos conocido, testificamos de aquel que sin verle creemos, porque Él ha venido a vivir con nosotros y en nosotros, bendito sea su nombre. Fe en que hay un cielo y una tierra. Fe en que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Fe en el Dios de la creación, pero no tan solo en ese Dios de la creación, sino en aquel que siendo Dios se humilló hasta lo sumo, y siendo Dios vino y se hizo hombre y subió a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y resucitarnos, y toda la eternidad viviremos con Él para la gloria de su nombre. Amén. Fe en el único Dios verdadero. Fe
en el que mueve tu vida y mueve mi vida. Fe en aquellos que hemos visto cómo nuestras vidas han cambiado, cómo nuestras casas han cambiado, cómo nuestros matrimonios han sido restaurados, como cuando no teníamos, tenemos, como cuando llorábamos Él vino y nos trajo consuelo y esperanza a nuestras vidas. Fe en aquel que sana, en aquel que levanta y en aquel que viene a traer paz y regocijo a nuestras vidas. Pero hermano, dice fe para apagar los dardos de fuego. No te creas que es cualquier dardo, cualquier flecha, cualquier situación. No, los dardos del enemigo. Ese hermano que te lanza esa palabra que incluso hermano, que te lanza esta palabra, que te rompe el corazón y tú dices, Señor, ¿cómo si hace 5 minutos estábamos adorando? ¿Cómo que ahora? Sí, pero no lo mires a él, mira al que está detrás de él, que es el diablo. Porque viene a romper la unidad de la iglesia, porque viene a romper tu unidad con él. Mira al diablo, ese dardo de fuego del maligno, de esa hermana que quizás te hizo una crítica, que te ha juzgado malamente sin conocerte. Sí, ese dardo que te duele el corazón. Mira esa palabra que te dijeron que te rompió, esa bofetada de más, ese empujón, ese golpe, esa mirada que te ha asesinado. Eso cuando tú lo estás dando todo y no recibes nada, aún desprecios. Eso cuando tú tienes tu vida entregada y no aún desprecio. Pero no mires eso. Mira al que está detrás, que es el diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las huestes de maldad. Mira esos dardos de persecución. Hermanos y hermanas que todavía están perseguidos. Mira ese dardo de la aflicción, de la tribulación, de la tentación. Cuando viene la tentación a tu vida. El Señor no te tienta, hermano ni hermana. No diga, no, es que estoy tentado. No, el Señor no te tienta. El que te tienta es el diablo. El que te tienta es el diablo. Esos dardos llenos de venenos, de pruebas, los deseos de los ojos, la vanidad, la vanagloria, el egoísmo, aquellos dardos que vienen contra ti, lanzados desde fuera y aún desde dentro. Hermanos, pero Dios nos ha dado un escudo, y este escudo es de la fe, para reprender y rechazar todos los ataques del maligno. Amén. Hermanos, la fe. En un mismo pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 8, te encuentras cuando la mujer de flujo dice que se entera que está Jesús. Y empieza a hablar, a tocar, a ir detrás de Jesús, porque anteriormente se había enterado que allí estaba Jesús y que había ido uno que era principal de la sinagoga, que era Jairo, que su hija de 12 años estaba enferma. Sí, 12 años, igual que ella, la mujer de flujo de sangre, 12 años también con la enfermedad. Pero dice que esta niña dice que estaba enferma de muerte. En ese pasaje nos encontramos a la mujer de flujo de sangre. Dice que tocó el borde de su manto. Y le dijo Jesús, ha pasado algo en mí. De mí ha salido poder. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven paz. Y seguidamente, porque ha habido una interrupción en ese mismo texto, capítulo 8 de Lucas, en ese mismo texto, vuelve la hija de Jairo. Y le vuelven a decir, dice que va uno principal también y decirle, oye Jairo, ya no moleste más a Jesús porque tu hija ha muerto. Pero Jesús estaba viendo a Jairo. Allí había un hombre de fe, buscando al sanador, buscando al que libera, buscando al que hace revivir, buscando al que resucita, buscando al que da vida.
Y le dice, no te preocupes, Jairo, porque tu hija no ha muerto, tu hija está dormida. Ve en fe, hijo mío, vete, porque tu fe te ha salvado. La fe, queridos hermanos, la fe que apaga todos los dardos del maligno, la fe. El centurión romano, ese centurión romano con ese siervo que está a punto de morir y va en busca de Jesús. Y le dice, Jesús, mi siervo. Y le dice, no te preocupes, yo voy a ir a tu casa. Y dice, no hace falta que vayas. No hace falta que vayas, Jesús. Di una palabra, porque una palabra tuya bastará para sanar. ¡Aleluya! Eso es fe. Bendito sea el Señor. Eso es fe. Eso es fe. El apóstol Juan en su primera carta dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 5:4, primera de Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Nuestra fe. Bendito sea el Señor. Tú le das un aplauso al Señor y no paraba hasta mañana por lo menos. Por lo menos hasta mañana. Me voy a dar un poco de prisa, porque estoy viendo que entonces no voy a predicar mañana, sino que me voy a llevar todo el mes que viene predicando esto. Entonces, dice que la segunda arma que está ahí puesta, la armadura, ¿verdad? La segunda, que sería en este caso la quinta, compartimos 3, ahora hemos compartido. El escudo dice que es el yelmo, el casco, ¿eh? Está ahí, ¿verdad? ¿Está aquí la imagen? ¿Está puesta la imagen? Sí, bien, ¿verdad? El casco, el yelmo del soldado romano, ¿verdad? Tomad el yelmo de la salvación, dice el texto. Tomad, verso 17, tomad el yelmo de la salvación. De la salvación. No es cualquier casco, cualquier yelmo, ¿verdad? Sino el yelmo de la salvación. Y es interesante que después de la fe, esto todo tiene un porqué, hermano, que ahora después, si nos da tiempo, explicaremos. Tiene un porqué. Porque después de la fe, dice que viene la salvación. Porque si tú no tienes fe, nunca podrás tener salvación. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Tú recibes el Evangelio, acepta el mensaje del Evangelio, que es Cristo, por tu fe, y entonces eres salvo. Aleluya. Por lo tanto, justificados, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Romanos 5, 1 y 2. Hermanos, la salvación, el yelmo de la salvación. La fe es imprescindible para la salvación de los creyentes. Pero la salvación es el resultado de nuestra fe. Por eso, hermanos, Pablo le está hablando a los creyentes para que no dejen que su cabeza esté descubierta. ¿Sabéis por qué? Porque es en la mente donde se batallan las guerras más cruentas y sangrientas. Es en la mente. Por eso el Señor nos va a decir que nos pongamos el casco, el yelmo de la salvación, para que nuestra mente esté guardada, sostenida por aquello que ahora tenemos y que disfrutaremos en un futuro. Amén. Amén, hermanos. El apóstol, inspirado por el Espíritu, le va a decir a los creyentes que se pongan el yelmo. ¿Por qué? Porque como tenemos una lucha grande espiritual, te van a venir dudas, y van a venir dudas a tu mente. Van a venir dudas a tu mente, y te van a decir, Jorge, estás estudiando, estás en el instituto, en la universidad. Zaida, que es jóvenes.
no te creas esto, hombre. Señor, Dios, esto es resultado de la explosión, del agua. No te creas esto. Pero ¿quién ha puesto las leyes en el universo? ¿Sabéis que si la Tierra, en el movimiento que tiene de rotación sobre sí misma, sabéis que la Tierra da vuelta sobre sí misma? ¿Sabéis que si estuviera una milésima de micra, de milisegundo, más despacio o más rápido, no podría haber vida? ¿Sabéis que la Tierra tiene ese movimiento de traslación sobre el Sol porque necesita de esos tiempos otoñales para que pueda haber naturaleza, animales y la propia vida? ¿Sabéis que todo tiene un peso, unos límites, unas leyes? Eso no es una explosión. Haz una explosión, explota algo, a ver si después de la explosión hay orden, hay paz, hay vida. Todo tiene su curso. No, mira, el casco de la salvación, tú eres salvo porque Dios vino aquí. Mira, tú que eres joven y estás estudiando en el instituto y vosotros, bueno, murieron, es que hubo muchos crucificados en el tiempo de los romanos. Cierto, sí, pero solamente se escribe de uno 3.000 años antes. Pero solamente se escribe de uno 1.500 años antes. Solamente se escribe de uno 700 años antes, que todavía se lee el libro que es Isaías. Todavía se lee el libro que es Isaías 700 años antes. De todavía hay uno que se escribió antes de que iba a llegar a Jerusalén montado en un pollino. Y iba a entrar en Jerusalén, e iba a ser crucificado, e iba a ser levantado al tercer día, e iba a ser resucitado, aleluya. De ese se ha escrito antes de que sucediera, y eso no es mentira, eso es verdad. Por eso tú y yo necesitamos el yelmo de la salvación, para que cuando venga el diablo y te diga eso es mentira, tú le digas, vete de aquí, Satanás, porque mi rey vive, aleluya, mi rey vive. Y no el otro como él. No hay otro como él. No hay otro como él. No hay otro como él. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermano y hermana. El casco que cubre nuestra cabeza para que nos cubra de las dudas, para que nos cubra de aquellas cosas que vienen en contra de ti, en contra de mí. Y yo pueda estar seguro de mi salvación. Yo estoy salvo, porque me ha dado Cristo. La salvación no es mía, es de Él. Es su gracia la que me ha hecho salvo. Y yo tengo salvación para la gloria de su nombre. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera de Tesalonicenses 5:8. Esperanza de salvación como yelmo. Hermanos y hermanas, en medio de una guerra espiritual, en medio de esta guerra espiritual, el cristiano, tú y yo debemos de tener seguridad de nuestra salvación. En tiempos difíciles va a venir el diablo y te va a poner duda. Cuidado con los pensamientos. Cuidado con tus pensamientos. Cuidado con lo que piensas. Porque dice Proverbios, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tú piensas y actúas. Si piensas mal, vas a actuar mal. Si piensas bien, vas a actuar bien. Por eso nosotros necesitamos
el casco, el yelmo, para guardarnos de todo pensamiento que no sea de Dios. Dice Pablo en Corintios que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Bendito sea el Señor. Cuida tus pensamientos, guarda tus pensamientos, porque donde estén tus pensamientos, ahí vas a estar tú. Guarda tus pensamientos, libérate de toda duda, de toda opresión. Y te digo una cosa, aún más de cuando te viene ese dedo acusador, que te acusa, y te dice, y viene a levantar cosas que ya Jesús las tiró al fondo del mar, cosas que ya Jesús no se acuerda, cosas que ya fueron perdonadas, y viene el diablo y te las trae otra vez y te las echa a la cara y te trae dudas y te hace tambalear tu fe. Dile al diablo que no. Dice Apocalipsis, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha salido fuera el acusador de nuestros hermanos, el diablo que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Va a venir el diablo a acusarte. No le hagas caso. Dile que tú eres de Dios, que tú eres del Señor, que tú le perteneces a Cristo, que Él es el Rey de reyes y Señor de tu vida. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. No le hagas caso al diablo. Tú estás vestida con vestiduras de salvación. Con vestiduras de salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Y acabo aquí, hermanos, en esta mañana. No quiero irme sin darte esta tercera arma de la armadura del Señor, que es la espada. Que es la espada del Espíritu. Dice el texto, la espada del Espíritu, verso ahí 17, ¿verdad? Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y mira, por si no te lo has imaginado, yo en el estudio de la palabra imaginé al soldado, y evidentemente es así, la escritura te lo revela, ¿no? Darte cuenta que el soldado, por eso te decía que todo tiene su orden, ¿no? El texto de la armadura tiene su orden. Tiene su orden porque, si te das cuenta, lo primero que se debe de hacer, y es lo que hace el soldado, es ponerse el cinto. El cinto. Evidentemente, entra con la coraza. Se pone la coraza. Después pone el pie, se pone el calzado. Con la mano izquierda toma el escudo. Pero tú date cuenta, imagínate de que en vez del texto poner el yelmo, hubiera puesto la espada. ¿Cómo coge el yelmo? Por lo tanto, cinto, coraza, calzado, escudo, yelmo y espada. ¿Para qué? Para que en esta posición pueda estar continuamente firme y dispuesto para la batalla. No pueda estar sentado o pueda estar despistado, no, sino completamente dispuesto, firme para la batalla. El soldado no tiene la espada envainada, sino que la tiene en la mano para defenderse y reprender todo aquello que viene en nombre del Señor, y defendiendo por encima de todo, y defendiéndose y atacando con la palabra de Dios. Ese es el único arma que también sirve para atacar, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tomar la espada que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Texto que todos conocéis. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios,
útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios que enseña, que corrige, que instruye, que anima, que alienta, que alimenta y revela todo el interior del ser humano, trayendo sabiduría, pero sobre todo santidad y salvación. Amén. Trayendo los pensamientos del cielo a la tierra, trayendo lo que es de Dios al corazón del hombre, trayendo lo que es de Dios y los pensamientos de Dios, los pensamientos del hombre, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. La espada es la única arma del cristiano que se usa para la defensa y que abre brecha en las filas del enemigo. La palabra de Dios, que es necesario que el cristiano, tú y yo, conozcamos. Que tú y yo conozcamos la palabra de Dios para que nos podamos defender del enemigo cuando llegue el día malo. Amén. Que sepamos usar la verdad de la palabra para derrotar y atacar las fortalezas del enemigo. Amén. La palabra de Dios sirve tanto de aliento para el creyente, de defensa, como para avanzar y destruir toda fortaleza de Satanás. La iglesia, cada hijo o hija de Dios debe de conocer y saber usar la espada. Imagínate por un momento, ya que estamos hablando de un soldado y un soldado romano que tiene que pelear con una espada, ¿te puedes imaginar por un momento un soldado en plena batalla y que no sepa usar la espada? ¿Te imaginas, Jorge, un boxeador que no sepa boxear? ¿Cómo? Alguien que se sube a un cuadrilátero o un púgil y no sepa cuadrarse y no sepa el 1-1-2 y no sepa boxear. ¿Te puedes imaginar, aquí se conoce como albañil, en otros países de otra manera, un albañil, ¿verdad, Pepe? Un albañil que, Juan, y otros que estáis aquí, que Camilo, que no sepa usar una plana, un albañil que no sepa usar un palaustre, un albañil que no sepa usar un nivel. Mira, yo me estaba, en estos días, digo, Señor, que tú estés en un quirófano para operarte de algo. Imagínate que tú estés en un quirófano para operarte de algo y el cirujano que está a tu lado con un montón de... no sepa cuál es el bisturí. No sepa cuál es el bisturí, cuál tiene que usar. Un médico que no sepa qué medicamento recetarte para una enfermedad. Permíteme que te diga esto. Nosotros somos, permíteme, en esta confianza, nosotros somos, en cierta manera, podríamos decir los enfermeros, los ayudantes del médico, que traemos la medicina a los que están enfermos y que tú no sepas qué medicina dar a los que están enfermos. Este mundo está enfermo y tú y yo somos los que tenemos que dar la medicina. Y la medicina, es decir, que no sepamos usar la espada del Espíritu, que no sepamos usar la medicina correcta, que no sepamos usar el bisturí cuando estamos operando a alguien. Debemos de saber usar la espada del Espíritu. Amén, hermanos. Debemos de saber usar la espada del Espíritu. Jesús, cuando se enfrenta a los religiosos, se enfrenta con la palabra de Dios. Jesús, cuando él es tentado allá en el desierto, Jesús no va a usar, él va a usar la palabra, no va a usar otros métodos, él va a usar la palabra. Escrito está. Él va a decir, escrito está.
Él va a reprender al diablo con la palabra de Dios. Tú no puedes reprender al diablo con cuestiones mágicas, por favor. Tú no puedes reprender al diablo con sal, se ríe de la sal, y con aceite, ¿no? Y menos con aceite que está muy caro, hijo mío, hija mía, no, deja el aceite para casa. No, déjate de bobadas, son bobadas, que hemos utilizado de una manera, no. Reprende al diablo con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Deja el aceite para los huevos fritos que... No, de verdad, hermanos. Reprende al diablo con la palabra de Dios. Escrito está. El apóstol en Hebreos dice, porque tu palabra, Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. La palabra de Dios, que cuando te entra te deja desnudo delante del Dios Todopoderoso, y te ve hasta el último rinconcito de tu ser. Esa es la palabra de Dios. No hay otro elemento de la armadura de Dios que deje a los hombres y mujeres en este mundo delante de un Dios santo, 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 revelándonos nuestro estado de perdición. Siendo renacidos, dice el apóstol Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, y vamos a orar en esta mañana para la gloria de su nombre. ¡Aleluya! A Él sea la gloria y la honra. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Gloria a su nombre.